Un saludo muy especial para todos nuestros socios e invitados especiales. Bienvenidos a este espacio, el Café con Ingenieros. Siempre lo dedicamos para tratar temas de interés regional, algunos temas de interés nacional y temas políticos también y temas de historia, diversos temas acá. Por estos días, como es sabido tal vez por diferentes medios, hay algunas discusiones sobre el tema del convenio 1113. Nosotros desde la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, desde el pasado 12 de julio del presente año, hacemos parte del comité directivo con voz pero sin voto, y en ese sentido hemos participado activamente en los espacios que desde el IDESAN han generado en el marco de este convenio para poder hacer allí seguimiento y las gestiones propias relativas a la ejecución del mismo. Allí hemos tenido delegado por la presidencia y respaldado también, por supuesto, por la junta directiva, a el ingeniero Jesús Rodrigo Fernández Fernández, un socio vitalicio allí, es presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, quien nos acompaña en el día de hoy y hace parte de nuestro grupo de expositores junto con el ingeniero Félix Jaime Lasprilla, socio vitalicio también, y quien además nos ha asesorado permanentemente en diversos temas y asesora también en el tema muy técnico sobre este asunto a la alcaldía de Bucaramanga. Quisiera, en aras solo de gratitud, la mínima expresión de gratitud para nuestros participantes y conferencistas en estos eventos, hacemos un pequeño reconocimiento haciendo lectura de algunos detalles significativos, importantes de la hoja de vida de quienes actúan como conferencistas. No sin antes expresarles desde ya, ingeniero Félix Jaimes y ingeniero Jesús Rodrigo, gratitud por la incondicionalidad y permanente apoyo que tienen para con la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. ¿Qué pretendemos con esto? Tal vez información concreta, técnica del tema allí, y lo demás es la parte de prospectiva que queremos realizar y poner la consideración de todos. Tal vez algunos soñemos más, otros soñemos menos, pero todo aterrizado sobre elementos reales del tema. Así las cosas, entonces quiero leer la hoja, algunos detalles pequeños, rápidos, significativos del ingeniero Félix Antonio Jaimes Lasprilla. Es socio, como les decía, socio vitalicio de nuestra Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Es ingeniero civil de nuestra Universidad Industrial de Santander, especialista en dirección de empresas de la UNAD y los Andes, especialista en administración pública de la SAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, y diplomado en Comunicación y Argumentación de la Universidad Santo Tomás. Cuenta con un ejercicio profesional en el sector público y privado bastante reconocido y asesor principalmente sobre el tema de vías e infraestructura de transporte. Gratitud, ingeniero Félix, por su compañía y por su permanente apoyo a nuestra Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Muchas Asimismo, gracias. sobre el ingeniero Jesús Rodrigo Fernández Fernández, debo resaltar en igual condición que es socio vitalicio y expresidente de nuestra Sociedad Santanderiana de Ingenieros, miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y actualmente hace parte de su junta directiva en su condición de vocal. Es ingeniero civil de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Industrial de Santander. Cuenta con más de 35 años de ejercicio profesional en el sector público y en el sector privado.
asesor y uno de los más reconocidos, no solamente en el oriente del país, sino en el país en el tema de contratación pública, desde un punto de vista muy técnico frente al tema. A los dos, quienes además han actuado de profesores en diferentes universidades de la región, en pregrado y en posgrado. Tuve la oportunidad de ser alumno del ingeniero Félix en un posgrado de gerencia de proyectos de construcción, y en el tema de contratación en una materia de pregrado con el ingeniero Jesús Rodrigo. Agradecidos por su amabilidad en el tema, por su especial consideración, como siempre, para desarrollar nuestro café con ingenieros. Y entonces, en este momento, pues los protagonistas son nuestros ingenieros. Apagaré la cámara y cerraré los micrófonos, y le pediré de todas maneras a Paula que cerremos micrófonos para todos los demás. Y si a ustedes les parece muy bien, para hacerlo muy ejecutivo, les pediría que por favor tomaran atenta nota de cualquier inquietud y pregunta, y una vez termine allí el ejercicio de la presentación, hacemos preguntas para los dos, porque si las hacemos en forma intermedia, se nos puede extender más de lo que además prevemos puede suceder con la situación de hoy. El título de nuestro evento entonces es Antecedentes, Estado Actual y Prospectiva del Convenio 1113 de 2016, con un nuevo saludo para todos los presentes y a gratitud para nuestros conferencistas. Entonces, bienvenidos, y tienen la palabra ingeniero Félix y ingeniero Rodrigo. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer la asistencia a todos los colegas. Para mí también es muy honroso estar con el doctor Rodrigo Fernández hoy en esta conferencia o en esta conversación mejor, y agradecerle al presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, al doctor Luis Eugenio, agradecerle a la junta directiva de la sociedad esta invitación. La conferencia pues se va a dividir en tres partes. La primera parte de antecedentes, la segunda parte la situación actual, que estará a cargo de Rodrigo, la primera antecedentes a cargo mío, y prospectiva, donde vamos a conversar los dos sobre el convenio 1113. Entrando en materia, con respecto a los antecedentes, le pido a Paula que subamos a pantalla la presentación y empezar por contarles que la situación de lo que estamos viviendo tiene exactamente 20 años. O sea, esto no es nuevo, es algo que ocurrió, como lo voy a demostrar, empezó hace 20 años y que todavía estamos andando sobre una aspiración que tenemos. Primera, Paula, la primera diapositiva. En noviembre del 2003, la situación, escribí esta columna que se llamó La concesión Sempal, un proyecto clave. En ese momento decía que con ocasión de la elaboración del primer consejo comunitario realizado en Bucaramanga el 31 de agosto del 2002, hace apenas 15 meses, porque fue escrito en noviembre del 2003, la Gobernación de Santander y la Cámara de Comercio de Bucaramanga presentamos al señor presidente Álvaro Uribe Vélez una propuesta a nivel preliminar de lo que más adelante se denominaría la concesión Sempal. El cero, que es en Río Negro, Café Madrid, Palenque, Aeropuerto Lebrija. Por eso se llamaba la concesión Sempal. El proyecto vial básicamente pretende construir las siguientes obras, para las cuales ya se cuenta con los diseños definitivos. Primera obra, segunda calzada con separador e iluminación entre el casco urbano de Lebrija y el sitio denominado El Palenque. Segundo,
la segunda calzada con separador e iluminación entre el Palenque y el barrio Café Madrid. Tercero, el trayecto vial entre Café Madrid, Bocas, el Cero, que lo consideramos el primer tramo de la supervía. Y cuarto, la segunda calzada entre la entrada a la fábrica de cementos Diamante, puente sobre el río Suratá, y la Virgen, lo que llamamos hoy la Virgen La Cemento. En total se construirían aproximadamente 32 kilómetros de nuevas vías, con una inversión estimada en una suma cercana a los 100.000 millones de pesos a ejecutar en los próximos 4 años. Siguiente. Para el desarrollo del proyecto, de ese proyecto, se propuso contratar la respectiva concesión con una sociedad mixta por acciones, conformada por los entes territoriales beneficiados con el proyecto 51% y el sector privado con el 49%. Este mecanismo tiene la virtud de generar una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado para desarrollar infraestructura vial de carácter nacional y regional en una coyuntura en la que no se cuenta con los recursos públicos requeridos. Para los santanderianos interesados y preocupados por nuestro desarrollo regional, así como para el señor gobernador electo, coronel Hugo Aguilar Naranjo, defensor del proyecto desde su campaña electoral, Sempal se convierte en una excelente oportunidad para transformar el área metropolitana, vincular a ella a los municipios de Lebrija y Río Negro y conectarnos con el Magdalena Medio santanderiano. En ese momento el presidente de la República era desde luego Álvaro Uribe Vélez, el gobernador de Santander era Jorge Villamizar, y el coronel Hugo Aguilar era el gobernador electo. Eso fue escrito en noviembre del 2003. Siguiente columna. El 20 de octubre del 2004, en una columna institucional, Los peajes Sempal, yo escribía para participar en Vanguardia Liberal, decía lo siguiente. Hace justo un año, en octubre del 2003, públicamente se suscribió un convenio interadministrativo entre el INVIAS y la Gobernación de Santander, oficiando como testigos el presidente de la República, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y los alcaldes de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Río Negro y Sabana de Torres. En el convenio en mención, el INVIAS cedió al departamento los tramos de la red vial primaria o de carreteras nacionales, Café Madrid Palenque, el Cero La Virgen y Palenque T, el aeropuerto Lebrija, para que en las mismas se construyeran las siguientes obras que en su conjunto se denominó Proyecto Sempal: Cero, Café Madrid, Palenque, aeropuerto Lebrija, y venía la relación de las obras. Para desarrollar el proyecto Sempal se propuso contratar la concesión con una sociedad de capital mixto conformada por los entes territoriales 51% y el sector privado. Esa figura organizacional administrativa tiene la ventaja de generar una alianza estratégica entre el Estado y los particulares para garantizar el desarrollo de obras viales de carácter regional y nacional, así como facilitar que las obras sean ejecutadas por la ingeniería local. Sigamos. Esa era la aspiración que se tenía en esos años, y en enero del 2003, que fue que se firmó el convenio interadministrativo entre el VIAS y el departamento, que formalizó la cesión de las vías objeto del proyecto, justo el 13 de enero del 2004, se instala el peaje tipo A en la vía Bucaramanga-Río Negro y posteriormente se realizaron las gestiones para la compra del lote necesario para el peaje Palenque Aeropuerto, que se puso más tarde. Esos peajes fueron gestionados especialmente por los gobiernos locales y la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Lamentablemente, después de que se había firmado ese convenio, incluso avalado por el presidente Álvaro Uribe, se posesionó el coronel Hugo Eleodoro Aguilar en enero del 2004 y hubo conflictos
por la figura que se iba a utilizar para administrar estos peajes y desarrollar el proyecto. Entre el sector privado, especialmente la Cámara de Comercio, y la gobernación, hubo un desacuerdo, hubo un conflicto que escaló a nivel presidencial. Ese conflicto se resolvió finalmente con la intervención del presidente, donde el presidente le pidió a la Cámara que le entregara todos los estudios que hasta ese momento se habían ejecutado y que se encargaría el gobierno nacional de desarrollar la concesión, de hacer el proyecto. Yo tuve que asistir en mi calidad de vicepresidente de la Cámara de Comercio, asistir a una reunión con el ministro del Transporte, que en ese momento era Andrés Uriel Gallego, entregarle todos los estudios para que el INCO en ese momento sacara la concesión que se estructuró durante todo el año 2005 y 2006, y en diciembre del 2006 se adjudicó la concesión, el contrato de concesión 002 a Autopistas de Santander, el proyecto Zona Metropolitana de Bucaramanga ZMB. En el proyecto, la Cámara quedó de todas maneras sentida, en cierta forma, con esa decisión que le tocó tomarla para poder, la Cámara en cierta forma cedió, los estudios eran de la Cámara, para que avanzara el proyecto y en aras de sacar las obras adelante, empezó a hacerle una veeduría al concesionario, que era adjudicatario del INCO, Autopistas de Santander, y empezó a ver con mucha preocupación que Autopistas de Santander no cumplía con las condiciones de la concesión ni del contrato. Para ponerlo en términos muy gráficos, en 10 años, el contratista solo había hecho la cuarta parte de lo que tenía que hacer en 4 años. Y arrancó con los 2 peajes ya instalados. Y otra cosa importante de anotar acá es que lo que produjeron los peajes entre el año 2004 y el año 2006 fueron recursos que desde luego fueron a una bolsa que tiene el gobierno nacional, el Invías, para invertir en los diferentes vías del país, que creo que ascendieron en ese momento a unos 25.000 millones de pesos. En noviembre del 2015, cuando ya llegó el gobierno Santos, el doctor Luis Fernando Andrade, a solicitud también en ese momento de todos los gremios de Santander y en especial de la Cámara, suscribió un acuerdo conciliatorio entre la ANI y Autopistas de Santander para que se terminara de manera anticipada la concesión, una concesión que duró 10 años, que fue un fracaso y que lamentablemente el gobierno nacional le tocó pagarle a Grotco especialmente para que se fuera y dejara las cosas como estaban, porque no avanzaba esa concesión, estaba en muy malas condiciones. Siguiente. Exactamente por lo que anotaba antes, por incumplimientos en los plazos de construcción, esta concesión se liquida y queda la ANI, la ANI que estaba recién creada en el gobierno Santos, en cabeza del doctor Luis Fernando Andrade, con el problema de tener una vía entregada con una concesión medio hecha solo en algunas partes, obras con muchísimos problemas, obras muy cuestionadas y sin tener claro la ANI qué hacer con esa papa caliente que era un contrato en esas condiciones. Sigamos. En abril 19 del 2006 se realiza el acta de reversión y entrega de la ANI al Invías y demás entidades de la infraestructura y bienes afectados por el contrato de concesión. Es decir, devolvieron unas vías que eran algunas municipales, otras nacionales, y empezó el problema en ese tiempo ya el alcalde de Bucaramanga era Rodolfo Hernández, el vicepresidente de la República era Germán Vargas Lleras,
Y, y Rodolfo me llamó a que estudiáramos opciones. La ANI inicialmente tenía la propuesta de sacar una nueva concesión. Nosotros estudiamos con un equipo conformado por 3 o 4 ingenieros. Estudiamos tal vez unas 6 o 7 opciones y dentro de las opciones, la última, la menos probable, la que veíamos con menos chance, era la de que el gobierno nacional le entregara a la región los peajes y que esas obras que quedaran faltando se hicieran por la región, se desarrollaran por la región. Se diseñó el convenio. Germán Vargas Lleras se comprometió a hacerlo, a que sí, aceptó esa propuesta que le hizo públicamente Rodolfo Hernández y el convenio se firmó y antes de firmarlo, la gran pregunta de Germán Vargas Lleras era ¿quién iba a ser el ente ejecutor? En ese momento estudiamos cinco opciones de quién debía ser el ejecutor. Se estimaba en ese momento que las obras podían ascender o la inversión total del proyecto podría llegar a 1 billón de pesos y estudiamos la posibilidad de hacerlo con Findeter. Se estudió la posibilidad de hacerlo con el área metropolitana. Se estudió la posibilidad de hacerlo con FONADE, hoy en Territorios. Se estudió desde luego la posibilidad de hacerlo con la gobernación y con el municipio, que fueron las primeras que se descartaron en razón a que las estampillas, que son más o menos el 19%, castigaban el proyecto de 1.200.000 millones de pesos cada uno. Entonces, eso se estudió con mucha profundidad, se miraron el Findeter cobraba creo que el 15%, FONADE cobraba alrededor también del 17% y todos decían que se hacía en Bogotá. El área metropolitana, que era la más, en nuestro criterio, la más idónea, la que recomendábamos que entrara a hacerlo, no clasificó porque el área metropolitana había sido modificada su junta directiva hacía relativamente poco y el gobernador, que en ese momento era Didier, no aceptaba no tener gobernabilidad en la práctica en la junta directiva. Entonces se presentó IDESAN y en Bogotá le llamó la atención IDESAN en razón a que se les parecía mucho a la IDEA. IDESAN, como ustedes saben, es como un hermano menor de IDEA. Lo que pasa es que se fue quedando bastante en comparación con el IDEA. Hoy el IDEA es 400.000 veces más que IDESAN, para que ustedes tengan una idea de lo que pasa. Se celebró el convenio. Y con un paquete de obras un tanto, incluyendo las que prácticamente fijaba CENPAL. Y en enero del 2017 se empieza a recibir el recaudo de las estaciones de peaje. Siguiente. El objeto del convenio, que todos ustedes saben, tuvo una discusión grande porque al principio se decía que era solo para hacer exclusivamente las obras dependientes de la concesión, pero se logró que se incluyera dentro de ese objeto los últimos 2 renglones, incluyendo las nuevas obras que se identifiquen como prioritarias por el comité directivo, y el comité directivo desde luego era el departamento de Santander, el municipio de Bucaramanga, el INVIAS, la ANI, la Aeronáutica Civil, que es la dueña del pedazo de vía entre la T del aeropuerto y el aeropuerto, y con ellos se creó el comité directivo, gracias a Dios también, y por recomendaciones de Germán Vargas Lleras se creó un comité fiduciario y se exigió dentro del convenio que tenía que crearse una fiducia para que manejara exclusivamente los recursos provenientes del peaje. Esa fue una sabia decisión de Germán Vargas Lleras y gracias a eso hoy los recursos están han estado protegidos en esa fiducia. Siguiente. Ahí están el alcance y los tramos que se incluyeron dentro del convenio, que todos ustedes los conocen. Son 9 tramos.
Desde luego, dentro de estos tramos está la Virgen La Cemento, que ha sido una de las más cuestionadas, y la rehabilitación del Café Madrid Palenque. Desde luego también está La Salle Aeropuerto, la rehabilitación de La Salle Aeropuerto, y que fue tal vez la primera obra, fue la primera obra o de las primeras obras que se licitaron, y donde también por intervención de Rodolfo Hernández se logró que el IDESAN pusiera las propuestas en una urna, y que la urna fueran urnas transparentes llevadas por el municipio, y además se sellara para que el sobre número 2, en ese momento no habían pliegos tipo, el sobre número 2 se protegiera colocándole un billete a la urna pegado para evitar que se pudiera alterar y cambiar el sobre número 2. Esa obra, como ustedes saben, se adjudicó, tiene un valor hoy aproximadamente de 50.000 millones de pesos, y a pesar de la pandemia y los problemas que ha habido, pues ha avanzado de manera satisfactoria, y en ese momento se adjudicó a la más baja. Siguiente. A hoy, estos son los recaudos del 2017 que se arrancó, el 2018, el 2019. Fíjense que en el 2019 ya llegamos a 33.000 millones de recaudo neto. Al principio, el porcentaje que se cobraba por la administración del peaje, por el recaudo, era muy alto. Posteriormente se licitó, se concesionó y se rebajó ese recaudo. Después, pues lógicamente con la pandemia, pues los recaudos no son los que deberían corresponder, pero podemos decir que hoy, a pesar de los pagos que se han hecho, tenemos en caja, en la fiducia, un valor aproximado a los 60.000 millones de pesos, que es el saldo consolidado, con una ventaja adicional, y es que los gastos de gente, el personal que está al servicio del proyecto, se paga con los rendimientos de los recursos de la fiducia, los rendimientos financieros de la fiducia. Sigamos. Hoy la toma de decisiones está en la siguiente forma. Hay un comité directivo que está conformado con voto del representante del INVIAS, de la ANI, de la Gobernación de Santander y del alcalde de Bucaramanga. Y con voz, pero sin voto, está desde luego IDESAN, que es el ente ejecutor, está Pro Santander y está la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Aquí vale la pena llamar la atención en que la solicitud de que entrara Pro Santander y la Sociedad Santanderiana de Ingenieros la hizo Pro Santander en su asamblea, y la ministra del Transporte no solo acogió esa solicitud, sino que posteriormente exigió que entraran a ese comité directivo estas dos instituciones, que para mí ha sido definitiva la entrada de estas dos instituciones a ese comité. En ese comité, antes de entrar Pro Santander y la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, pues lógicamente estaba el alcalde de Bucaramanga, y yo asistía en la mayoría de las oportunidades con el secretario de Infraestructura en representación del alcalde. Hay un subcomité directivo para revisiones de temas técnicos, donde está el INVIAS, la ANI, la Gobernación de Santander, el representante del municipio de Bucaramanga, que en este caso sí soy yo, está también el IDESAN, y está la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, que eso ha sido muy importante y se creó para facilitar toma de decisiones técnicas, que no hacía falta convocar el comité directivo. La pandemia hizo un daño enorme en parte en toma de decisiones en el convenio, en razón a que no había reuniones. O sea, duramos más de un año sin hacer comité directivo, y al no haber comité directivo, la dirección del IDESAN tomó decisiones que yo no compartía, y que le pasaba por escrito incluso observaciones, porque se estaba nombrando personal, se alcanzaron a nombrar tal vez unas 15 personas, sin
sin la rigurosidad que se exigía antes por parte del comité directivo para el nombramiento de personas. Entonces, ahí hubo una especie de conflictos iniciales, pero a nivel entre el director de IDESAN y el suscrito por el nombramiento de personal sin tener que acudir como antes se acudía al comité directivo, donde incluso se entrevistaba a la gente que se iba a nombrar para formar parte del equipo que se nombraba en el proyecto. La pandemia aisló mucho y la verdad afectó tremendamente al convenio y lo salvable y lo avanzable, pues desde luego fue lo que se pudo contratar grande, y luego vinieron los problemas que más adelante Rodrigo va a comentar. Yo creo que este es un barrido muy general de los antecedentes. Pasemos a la siguiente, que tal vez tiene que ver con la toma de decisiones, que en un comité directivo, el realizado el 12 de mayo, se aprobó que el comité directivo del convenio también tenga un representante del municipio de Río Negro y un representante del municipio de Lebrija. Por último, quiero comentarles que el proyecto, antes de que entre Rodrigo, el proyecto tiene un recaudo, si tuviéramos en cuenta, o antes del problema de la vandalizada del peaje de Río Negro, tiene un recaudo aproximado de 100 millones de pesos diarios. 100 millones de pesos diarios que, si los proyectamos en los 11 años que faltan del convenio, el convenio se firmó a 16 años. Si los proyectamos en los 11 años que faltan, podrían dar unos ingresos de más o menos 600.000 millones de pesos, que son 100 millones de pesos con un crecimiento del 3% del TPD. Podría dar unos 600.000 millones de pesos. Y si el gobierno nacional aceptara la propuesta de ProSantander en el sentido de darle 14 años más, que es lo que permite la ley para completar 30 años, como premio por los 400 años de Bucaramanga, podríamos con esos 14 años y con un crecimiento del TPD tener 1 billón de pesos más proyectados en los siguientes 14 años. Es decir, que el problema que tenemos hoy, en esencia, estamos hoy frente a una decisión, a unas decisiones y a unos conflictos que podríamos, sin especular, que estaríamos hablando de 1.5, 1.6 billones de pesos en recursos para invertir en la infraestructura vial del departamento de Santander y en especial del área metropolitana de Bucaramanga, incluyendo desde luego las obras que vendrían para Río Negro y para Lebrija. Ese es como los antecedentes y el contexto general de lo que estamos viviendo, y desde luego de la responsabilidad y la seriedad con las decisiones que se tienen que tomar en este momento. Estamos hablando de unas sumas y de unos antecedentes que desde luego nos deben enseñar qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando. Yo les agradezco mucho la atención y, como les digo, estamos cumpliendo justo 20 años de estar metidos en esta aspiración de sacar adelante estos proyectos de infraestructura. Entonces, ahora sí le cedo la palabra al doctor Rodrigo para que hable de la situación actual, de lo que estamos viviendo en este momento, y desde luego al final podemos volver a intervenir en relación con la perspectiva. Muchas gracias a ustedes y le cedo la palabra a Rodrigo para que usted, Rodrigo, empiece a contextualizar todo lo relacionado, especialmente con los problemas de contratación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Eugenio Prada y a la Junta Directiva de la
Sociedad Santanderiana de Ingenieros por esta oportunidad que nos da a Félix y a mí de hacer una contextualización de este convenio 1113 de 2016. Como ustedes ven, Félix ha estado desde el 2003 y coincidencialmente yo también estuve desde el 2003 porque para la época era presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Yo, gracias a la benevolencia de ustedes, ejercí ese cargo entre el 2000 y el 2006, en 3 periodos consecutivos. Y hemos vivido esta aspiración de tener unos proyectos que se pudieran manejar desde la región. Y aquí hay una cuestión que es muy importante anotar y que también está en juego a propósito de la solicitud del INVIAS, y es una figura extraordinaria que es hacer obra pública con recursos de peaje. Es quitar el mito que cada que haya un peaje debe haber un concesionario atrás. Aquí hay 2 peajes y no hay concesionario. Hay contratistas de obra pública y por supuesto que eso facilita la posibilidad de participación de la ingeniería regional, de la ingeniería local y obviamente de la ingeniería nacional. Y no tiene las limitantes que tienen las concesiones por efecto del famoso músculo financiero. Agradecería a Paola que empezáramos con la presentación para ver una línea de tiempo de el estado actual. Adelante. Antes de hablar de las licitación y de LP 001-2021, que corresponde a la rehabilitación de la Virgen Nacimiento de la calzada existente y la construcción de la segunda calzada, la Virgen Nacimiento, y la rehabilitación de el Palenque al Café Madrid, que vale 103.000 millones de pesos, tenemos que hacer mención a una licitación de la Gobernación de Santander, que es la IT-LP 2004. Esta licitación se publica el 30 de diciembre del 2020 y se adjudica el 8 de julio del 2021. Esta licitación era para el mantenimiento o mejoramiento de unas vías en el corregimiento del centro del municipio de Barranca Bermeja. ¿Y por qué hacemos mención a esta licitación? Por cuanto cuando la Sociedad Santanderiana de Ingenieros hace una advertencia que vamos a mirar más adelante, vamos a referirnos a la licitación IT-LP 2004. Para mirar cuestiones curiosas de esta licitación, es que se publica el 30 de diciembre del 2020. ¿Y esto qué quiere decir? Que se publica dentro de la vigencia de los pliegos tipo versión 2, es decir, los pliegos tipo que contemplaban regalos.
regalos de cuadrillas y regalos de mantenimiento. Entonces, este tema vamos a tenerlo presente y vamos a tenerlo en cuenta por la forma de calificación, de evaluación de esta licitación y la forma de evaluación inicial de la licitación LP 001-2021 que convocó IDESAN para el objeto que ya les comenté. Bien, el 3 de marzo del 2021 se celebra en Bucaramanga la Asamblea de ProSantander. Y en esta asamblea, con presencia de la señora ministra del Transporte, le solicita ProSantander a la ministra que estudie la posibilidad de el ingreso del sector privado al comité directivo del convenio 1113 de 2016. Y la ministra acepta esta solicitud y la despacha favorablemente. Siguiendo con la línea del tiempo, el 28 de abril recordarán ustedes pues que se inician la protesta social en el país, y a propósito de esa protesta social, el 2 de mayo vandalizan el peaje de Río Negro. Peaje de Río Negro es sumamente importante para los ingresos del convenio, como quiera que representa el 40% de esos ingresos. Esto quiere decir que si el convenio tiene ingresos de 100 millones de pesos diarios, por el peaje de Río Negro ingresan o dejan de ingresar, como en este caso, 40 millones de pesos diarios. Esta circunstancia, que se consideraba que iba a ser una situación pasajera, pues hizo que el 5 de mayo, 3 días después, se publicara la licitación de 103.000 millones de pesos con el objeto ya enunciado, la Virgen La Cemento y Palenque Café Madrid. Lamentablemente, desde mayo hasta noviembre han transcurrido a junio, a julio, a agosto, septiembre, octubre, a noviembre, 6 meses. Llevamos 6 meses sin ese recaudo. Esto, por supuesto, pone nervioso a todo el mundo y por sobre todo a quienes habían ofrecido o estaban interesados en apalancar financieramente el proyecto. Sigamos. Vamos con la siguiente. Bien. Igualmente, por la época de mayo y junio, se publicaron 3 licitaciones más. La IT LP 2101, que valía 26.000 millones de pesos, 26.722 millones de pesos. La IT LP 2102, que valía 9.291 millones de pesos, y la IT LP 2103, que valía 15.626 millones de pesos. Estas 3 licitaciones ya fueron adjudicadas, como también ya lo fue la primera que vimos al inicio del 30 de diciembre.
sigamos. Así las cosas, en marzo acepta la señora ministra que puedan ingresar ProSantander y la Sociedad Santanderiana de Ingenieros a el comité directivo, y el 12 de julio asistimos con el doctor Juan Pablo Remolina como principal y con el ingeniero Ramón Álvarez Hernández como suplente de ProSantander, y quien les habla como representante de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, a nuestro primer comité directivo del convenio 1113. En este comité directivo tuvimos la ocasión de hacer una advertencia puntual en materia de la licitación que estaba en curso. ¿Y por qué hicimos esa advertencia? Por cuanto la licitación abierta el 30 de diciembre se acababa de adjudicar, y se acababa de adjudicar con alguna discusión por parte de los oferentes, por cuanto se habían eliminado propuestas con un argumento que personalmente no comparto, por cuanto considero se aparta del pliego tipo. ¿En qué consiste este inconveniente? En que el pliego tipo establece una forma para acreditar el pago de los parafiscales en los 6 meses anteriores. El pliego tipo incluso dice no es necesario aportar planillas, y se habla del pago de los 6 meses anteriores. ¿Qué ocurrió en las licitaciones de la gobernación que advertíamos nosotros que no se importara, entre comillas, esa práctica a la licitación de IDESAN? Pues que pretendieron o no pretendieron, lo hicieron, en vez de verificar si el pago estaba acreditado con la presentación del formato 6 de que habla el pliego tipo, acudieron a la fuente, acudieron a las EPS, acudieron a las cajas de compensación a indagar si los oferentes para la fecha del cierre de la licitación se encontraban a paz y salvo. Esa no es una condición que el pliego establece. Hay la teoría que esgrimieron en ese momento y que hoy algunas personas esgrimen, es que en razón a la potestad verificadora de la administración podía indagar sobre ese tema. Pues lo que pasa es que hay una potestad verificadora, pero para verificar sobre lo que pide el pliego, no sobre otros temas. Y ayer precisamente querían confundir el tema con centros poblados, y el tema de centros poblados fue un tema de unas garantías que fueron chimbas, y la garantía se pedía en el pliego, y por supuesto que la potestad de averiguar con el Banco Itaú si había expedido las garantías era absolutamente lógica y natural,
y no se hizo. Pero acá no se está verificando si el que suscribe el formato 6 tiene la competencia para hacerlo, sino si eventualmente el oferente está a paz y salvo o no. Y sobre ese tema, ayer precisamente en el portal de contratación en línea se habla de que ese es un requisito de ejecución. Bueno, el 12 de julio hicimos esa advertencia. El 16 de julio se debía publicar el informe de evaluación. No se logró, se aplazó para la semana siguiente y después para el 30 de julio y finalmente fue publicado el 3 de agosto. Publicado el informe de evaluación, constatamos que la advertencia que habíamos hecho no había sido tenida en cuenta, pero además, no solo desde la sociedad, sino también desde la alcaldía y desde el INVIAS, se detectaron otros temas que propiciaron una reunión presencial de los que estábamos aquí en Bucaramanga y virtual del INVIAS para hablar sobre el informe de evaluación. Y detectamos que no solo había un inconveniente con el tema de los parafiscales, sino que también había un inconveniente con la evaluación de la experiencia, por cuanto no se estaba teniendo en cuenta la matriz número 1, que es la de la experiencia, sino que se pretendía que las certificaciones coincidieran con el glosario y por esa vía pretendían también que se eliminaran algunos oferentes. Y por otro lado, se pretendía que eventualmente para poder ofrecer la garantía suplementaria tuviese que tener alguna situación particular sobre ese tema de expedición de garantías o de prestación de garantías en el objeto social. Curiosamente, sobre ese asunto hizo alguna investigación la W, la misma periodista que habló sobre centros poblados, y detectó pues que algunos oferentes habrían hecho un cambio de objeto social todos el mismo día. En esa sesión o reunión del 6 de agosto, pues entonces se expusieron las razones que teníamos los miembros del comité y el señor gobernador que presidía la reunión consideró pertinente requerir al comité evaluador para que se hiciera una revisión del informe. Bueno, en esa situación estábamos cuando fuimos enterados por parte de la gerencia de IDESAN que había recibido una comunicación de 3 miembros del comité evaluador que, si bien figuraban como suscriptores del informe de evaluación preliminar, manifestaban en esa comunicación que no lo habían hecho, que ellos no habían evaluado, que no habían tenido acceso a las ofertas. Situación, pues, por supuesto, que fue considerada de extrema gravedad y que el señor gerente informó a las autoridades correspondientes sobre esos hechos para que se indague qué fue lo que ocurrió.
hay una cosa que vale la pena anotar y que es la razón por la cual la situación que se presentó en las licitaciones de la gobernación y la que se presentó en la licitación del IDESAN de lo de los pasisalvos fue la misma. ¿Cuál fue el hilo conductor? El hilo conductor es que el evaluador era el mismo. Y yo el 6 de agosto le dije al evaluador que entendía, no compartía, pero entendía su posición por cuanto esa teoría la estaba utilizando en unas licitaciones anteriores en la gobernación de Santander, y entonces ese criterio lo estaba plasmando en el informe que había preparado para el IDESAN. Por supuesto, ese era el hilo conductor, pero esa situación yo personalmente no la comparto, como institucionalmente no la comparte el Instituto Nacional de Vías, ni la Alcaldía de Bucaramanga. Sigamos. Así las cosas, y enterados de la situación irregular de esa presunta suplantación, pues obviamente ya no estábamos ante la revisión de un informe de evaluación, sino que estábamos ante la imperiosa necesidad de que se volviera a conformar un nuevo comité evaluador. Y el director de Invías propuso una fórmula que fue aceptada. Y es que por parte de las tres entidades, Invías, Gobernación y Alcaldía, cada una de ellas dentro de sus CPS que estaban dedicados a evaluar propuestas, pudieran destacar en el IDESAN, en un sitio que se iba a condicionar para efectos de que las evaluaciones fueran presenciales, porque eso se aprobó en esa forma y así rezan los contratos de todos los evaluadores. Se designó un nuevo comité evaluador ya no de 5 miembros como había sido el anterior, sino de 9 miembros. 3 abogados, 3 ingenieros y 3 financieros. Un abogado del Invías, un abogado del departamento y un abogado del municipio, y así con los ingenieros y así con los financieros. Como era previsible que teniendo 3 evaluadores de 3 entidades distintas, se pudiera presentar algún tipo de discrepancia, de diferencia entre ellos, se aplicó una cláusula que incluso está en el convenio, y es que todo debe regirse por las metodologías Invías, porque, y no es una cuestión gratuita, no es una cuestión casual, no es un asunto del azar, es un asunto que tiene un peso específico enorme, y es la solvencia moral y de transparencia del Instituto Nacional de Vías, la vastísima experiencia en evaluación y en trámite de concursos licitatorios y de procesos licitatorios durante muchos años, el hecho de que por supuesto hubiera ayudado a hacer los pliegos tipo,
No olvidemos que los pliegos tipo del sector transporte nacen por una iniciativa de un ministro de transporte, exalcalde de Manizales, el doctor Jorge Eduardo Rojas. Y entonces se dijo en esta reunión presencial donde estuvimos el director de Invías, el señor gobernador, la alcaldesa encargada de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda, el doctor Juan Pablo Remolina y yo, que cualquier tipo de discrepancia que se pudiera presentar, si el evaluador A dice, o el evaluador 1 dice A y el evaluador 2 dice B y el evaluador 3 dice C, quien dice que se hace es el Invías. Entonces, ese tema afortunadamente está totalmente resuelto. No hay ninguna duda sobre quién resuelve los asuntos. El 23 de septiembre se publica la convocatoria del concurso de méritos de la licitación o de las obras producto de la licitación 001. Y esta convocatoria está, digamos que en hibernación, está congelada en prepliego, porque pues hay que ver qué ocurre con las resultas de la licitación de la obra. Posteriormente, cuando se habló de revisar el informe de evaluación, ¿qué fue lo que se hizo? Pues sanear un vicio para retrotraer el proceso al inicio de la evaluación. Esa situación fue atacada por algunos oferentes. ¿Por quiénes? Pues por quienes consideraban que esa revisión o esa vuelta a barajar les podría perjudicar, por cuanto en el informe de evaluación ellos resultaban habilitados. En esta licitación había 34 oferentes. Hubo uno que salió desde el principio y posteriormente, por efectos de el pasisalvo y otras circunstancias, podían estar quedando por fuera del orden de 28 o 29. Creo que quedaban vivos 4. Entonces, por supuesto, ellos consideraron que esa situación los perjudicaba y que no se podía revocar el informe. Y la verdad, no se estaba revocando, se estaba simplemente saneando un vicio. Y a propósito de esto, pues el IDESAN preparó una respuesta sobre el tema que debía entregarse el 12 de octubre. Y el 12 de octubre apareció una posición extra por parte de un asesor de IDESAN que reñía con lo que se había planteado inicialmente. Para esos efectos, pues fuimos citados al comité directivo y entonces se tomó la decisión de que simplemente el documento nuevo, porque el anterior ya lo conocía el Invías, fuese remitido al Invías para que el Invías se pronunciara sobre el tema. El Invías se pronunció sobre el tema, consideró que la resolución que debía ser publicada era la que con anterioridad había preparado IDESAN, no la que conocíamos por primera vez el 12 de octubre. Sin embargo, IDESAN publicó la que
se conoció por primera vez el 12 de octubre. Esto, por supuesto, no cayó nada bien en varios miembros del comité directivo, y por esas circunstancias se realiza un comité extraordinario el 13 de octubre, sobre el cual pues se puso de presente el señor director de Invías por primera vez la posibilidad de el cambio de operador. En ese momento planteó esa opción, pero sobre el tema no se dio absolutamente ninguna decisión, porque, entre otras cosas, no hubo quórum para hacer la votación correspondiente. Sigamos. No obstante lo anterior, pues se adelantaron los contratos con los 9 evaluadores y se inició la reevaluación de las ofertas el 26 de octubre. Iniciada la reevaluación de las ofertas, y a propósito de alguna discusión que también se presentó en esa instalación del comité evaluador, insisto, la evaluación se acordó que debía ser presencial y se determinó el sitio donde debía desarrollarse esta actividad, que es el PMU, creo que se llama PMI, de la Oficina de Gestión de Desastres en Florida Blanca. Y a propósito de esto, el Invías solicitó por 3 ocasiones la citación de un comité directivo que lamentablemente no se ha llevado a cabo todavía. Y el 29 de octubre conocimos la solicitud del Invías de liquidar el convenio 1113 de 2016. Esta situación, por supuesto, es de enorme gravedad para la región. Es sumamente complicado para la región, para los proyectos que estaban planteados, para la culminación de las obras que dejó abandonadas el concesionario, la liquidación del convenio. Pero, por supuesto, hay un problema de confianza que ha manifestado el Invías con el operador, y ahora solicita la liquidación del convenio. Sigamos. No obstante lo anterior, pues el 3 de noviembre debería publicarse el informe preliminar de evaluación. El 4 de noviembre salió una adenda que modifica el cronograma y nos lo lleva a que el informe de evaluación debe publicarse el 12 de noviembre. En el día de ayer se llevó a efecto una reunión de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, promovida por el señor gobernador, donde el señor gobernador invitó a 2 juristas de las más altas calificaciones para que hablaran sobre un tema específico, pero lamentablemente ellos no tenían la información suficiente para pronunciarse sobre los temas, y así lo manifestaron,
por cuanto no conocían ni el convenio. Me pareció raro, pero manifestaron no conocer muy al detalle los pliegos tipo y, por supuesto, obviamente no podrían conocer, aunque las habrían podido conocer porque como hubo ya una evaluación preliminar, las ofertas presentadas. No obstante, se pronunciaron sobre algunos temas y es otro tema pues que ahí queda para la discusión posterior. Sin embargo, la situación que en este momento se ve es una situación compleja porque el hecho de que Invías solicite la terminación del convenio y la liquidación del mismo es complicada porque es que quien lo está haciendo es precisamente quien tuvo la voluntad de entregar las vías y entregar los recursos. Entonces, en términos coloquiales, sin duda alguna es el dueño del balón. Entonces, no tener las mejores relaciones con el dueño del balón no es la mejor política y la mejor salida. De tal suerte que aquí estamos en una encrucijada bastante compleja, que la acaba de complejizar otro tema, y es el tema de los recursos. En la presentación que hizo Félix, nos mostró el cuadro de recaudos y nos habló de alrededor de 60.000 millones de pesos. Y estamos hablando de una obra de 103.000 millones de pesos y de una interventoría del orden de unos 7.000, 8.000 millones de pesos. Entonces, ahí tenemos un tropiezo. Pero tenemos otro tropiezo, y es que el hecho de que se haya dilatado en el tiempo el asunto y que el plazo del contrato sea de 30 meses, nos asoma otro inconveniente grave, y es que cuando estemos adjudicando, si se adjudica, estaremos en diciembre, y cuando estemos iniciando, si efectivamente se adjudica, estaríamos en enero, y el plazo es de 30 meses. Y en enero al gobierno le quedan 24. Entonces, ahí estamos en otro lío bastante grueso. Pero, por supuesto, el de mayor calibre, sin duda alguna, es la opción de que pueda liquidarse el convenio y que pudieran regresar a bolsa común los recursos de los peajes de Lebrija y de Río Negro. También lo comentó el doctor Félix, que entre el 2004 y el 2006, que hubo recaudo por peajes, pero no hubo concesión, esos platicas pues no le tocaron a la región, y eso para la región, en el caso de los peajes de Lebrija y de Río Negro, sería gravísimo. Así las cosas, es fundamental que se renueve el cobro del peaje de Río Negro. Entre otras cosas, en Río Negro se quejan porque aportan 2 millones de los 40. Pero entonces, por no pagar 2, vandalizan un peaje para que tampoco entren los otros 38 que vienen de larga distancia. O podemos ser los que no somos residentes de Río Negro, que vayamos y volvamos. Y hay otra amenaza que no es solo para esta, pero sí la pone de ejemplo el
representante Fabián Díaz, y con gran ímpetu se para delante del peaje de Lebrija y dice que este peaje hay que quitarlo porque está a la entrada de una ciudad y cerca de un aeropuerto. Por Dios, qué despropósito. No es posible que uno pretenda buscar votos acabando la financiación de la infraestructura vial terrestre. Eso no puede ser así. Entonces, pues, están planteados los antecedentes, está planteada la situación actual y queda abierta la discusión de qué hacemos de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Yo quisiera, perdón Luis Eugenio, yo quisiera, no sé si me están escuchando. Sí, claro. Sí, Sí, le estamos escuchando. sí, dejar como para la discusión 3 puntos sobre el tapete. Hay una opción que es, desde luego, la solicitud del INVIAS de cambiar del operador. Si se atendiera esa solicitud, pues está, desde luego, la posibilidad de que un operador sería en desarrollo, antiguo FONADE. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, desde luego, generar confianza y respetar lo que dijo el INVIAS, en el sentido de que los criterios de definición fueran hechos por el INVIAS y hacer esfuerzos por recuperar esa confianza y volver a, digamos, al cauce el convenio y su ejecución. Esa sería otra opción. Y la otra es la liquidación del convenio, llevándose los recursos totalmente limpias a una bolsa común. Yo diría que están sobre el tapete esas 3 opciones y desde luego se están haciendo ingentes esfuerzos desde todos los campos para que el convenio vuelva a su cauce normal. Yo creo que si es necesario escalar esta problemática a nivel presidencial, va a tocar, pero sé que se están haciendo esfuerzos grandes por recuperar la confianza del INVIAS y de que el convenio volviera a su cauce, que es lo ideal, atendiendo desde luego las solicitudes del INVIAS. Yo sé que no es fácil, pero hay que trabajarla, Y en segunda instancia sería que se cambie el operador y volvamos nos fuéramos para en desarrollo o para fin de TER, y la tercera, liquidar el convenio con un agravante, y es que liquidar el convenio también significa posiblemente la desaparición de IDESAN, porque IDESAN tiene concentrado sus mayores fuerzas es en el convenio, sus mayores esfuerzos en el convenio. Entonces, el riesgo también de que se pueda perder una institución como IDESAN se podría dar, porque no estaría el convenio. Yo creo que son las tres posibilidades o las 3 opciones que tenemos sobre el tapete, y desde luego seguir soñando o seguir aspirando a que algo que pensamos hace 20 años se pueda llevar a cabo totalmente, porque algunas cosas se lograron, no se puede decir que no se han logrado lo que soñamos hace 20 años, se lograron algunas cosas como la doble calzada Palenque-Aeropuerto, la doble calzada entre el Palenque y Café Madrid, pero indiscutiblemente todavía falta, sobre todo las inversiones en el norte, que es donde más se requiere, la verdad. Y también es la oportunidad para tomar conciencia de que la única opción de desarrollo o la mayor opción de desarrollo de Río Negro es que la doble calzada llegue hasta Río Negro. Y eso solo será posible en la medida en que se coloque el peaje. Yo les decía a los habitantes de Río Negro que alguna vez Florida estaba tan lejos de Bucaramanga como hoy Río Negro de Bucaramanga, y los unió una autopista. Después Piedecuesta también estaba lejos y la unió otra autopista.
y se integró y se desarrolló Florida y se desarrolló Piedecuesta. Y lo mismo ocurrió con Girón, que el turno en este momento también es fruto de ese desarrollo Lebrija, porque una doble calzada también unió a Lebrija, y que falta Río Negro, y que solo en la medida en que se acepte el peaje, en la medida en que se haga la doble calzada, pues ellos también se integrarán al área metropolitana y es esa sinergia la que permitirá que sus tierras valgan más, que haya desarrollo de infraestructura en Río Negro y desde luego se dé todo lo que se ha dado en Piedecuesta, en Florida y en Girón. Ellos por pagar 2 millones, como bien anotaba Rodrigo, están dejando de que el proyecto reciba 38. Es así de grave. Entonces, a mí sí me parece que de las cosas que habría que hacer una vez el convenio retorne a su cauce es recuperar ese peaje indiscutiblemente, indiscutiblemente. La verdad es que yo creo, yo soy optimista y me atreví a decirlo públicamente que creía que las relaciones iban a mejorar, que no era un problema personal el que había entre el alcalde y el gobernador, y yo veo que se están haciendo esfuerzos por fuerzas vivas diferentes en Santander para que el convenio retorne a su cauce. Pero desde luego es indispensable de entrada aceptar que los criterios del INVIAS sean los que se impongan. También quería por último referirme a lo de ayer, a lo que pasó ayer con esa intervención de los especialistas. Al final yo quería manifestar, la verdad me pesó no haberlo dicho, pero es que unos especialistas que hablen de un convenio que no conocen, que hable de unos pliegos que no conocen, que hablen de una evaluación que no conocen, en mi criterio estaban especulando y un tanto irresponsable dando conceptos sin conocer lo fundamental. Y en algún momento me pareció que se estaba comentando un partido de fútbol, que podíamos decir, oiga, podemos ganarle al Brasil si juegan esto y metemos goles y tapa fulano de tal y se hacen determinadas cosas. O sea, me parece que un problema como el que tenemos no es para especular, es para estudiarlo con la mayor profundidad y cuando nos pronunciemos, pronunciarnos con responsabilidad, con conocimiento y con ética profesional. Y me pareció que en la discusión que se dio ayer faltaron esas tres cosas. Faltaba conocimiento, faltaba profesionalismo y desde luego atreverse a decir cosas sin tener esas bases me parecía una falta de ética. Yo estuve tentado a decirlo, pero lamentablemente no lo manifesté, pero eso es lo que hoy pienso de esa reunión de ayer. Pero ahí hay una cosa que es muy importante y es que de todas maneras tenemos una licitación en curso con unas propuestas presentadas y una discusión contractual que tenemos el camino para resolver, y es que las discrepancias las resuelva el INVIAS. Es decir, en la medida en que eso se pueda dar, este escollo contractual, porque en este momento hay un escollo contractual y de desconocimiento de un tema que se discutió y que se aprobó, y es que los asuntos se tienen que hacer de acuerdo con las directrices de alguien que tiene la autoridad, porque volviendo al tema del fútbol, es el dueño del balón. El balón son las carreteras y el balón son los peajes. No nos dejemos quitar el balón que está en nuestra cancha por un asunto contractual que perfectamente puede resolverse porque está aprobada la fórmula para hacerlo, que es la situación, la definición de INVIAS. Olvidé, lamentablemente, y ofrezco disculpas a la ingeniera Leana, mencionar que el 1 de septiembre, además del asunto del nuevo comité, se nombró una dirección del convenio, independiente de la gerencia de IDESAN y dependiente, por supuesto, del comité directivo.
porque es que ahí esa amalgama, esa fusión, IDESAN convenio, efectivamente, IDESAN es el operador, tiene su junta directiva para los negocios normales de IDESAN, pero para efectos del convenio tiene un comité directivo que es el que da línea en materia de los proyectos que se están desarrollando. Para finalizar, decir que aquí es mucho más importante el convenio, también mucho más importante el proyecto, y el tema del contrato es el último. Sin embargo, por supuesto, hay una licitación en curso que hay que resolver. Muchas gracias. Y Perfecto. Doctor Luis Eugenio, para despedirme, para no intervenir más, llamar la atención en esto. Yo quiero precisar que el INVIAS en la carta donde pide que se liquide el convenio y donde hace las observaciones duras contra IDESAN, también él de manera precisa, de manera taxativa, dice que las obras las haría el INVIAS. O sea, así se cambia de operador o así sea, el INVIAS responde que él ejecutaría las obras que están pendientes. Eso me parece importante precisarlo. Muchas gracias, muy amables, y desde luego quedamos para resolver las dudas o los comentarios que quieran los asistentes. Gracias. Perfecto. Gracias para ustedes. Nosotros pues hemos construido algo de lo que pueden ver en esta gráfica, los antecedentes, el desarrollo del mismo, del convenio desde 2016 a 2021, con la descripción que recientemente nos hizo Rodrigo Fernández. Y cuando hablamos del futuro del convenio, es mejor referirlo en el tema de prospectiva, porque se construye ese futuro con escenarios. El ingeniero Félix ha planteado ya unos escenarios bastante optimistas, ojalá se puedan dar allí en ese tema, y estamos aquí atentos aquí a poder escuchar y plantear estos temas como lo han escuchado, soportado en los escenarios que se puedan dar acá. Tenemos dos preguntas que han hecho en el WhatsApp, Gonzalo Jaimes y luego Mario Humberto Torres, posteriormente Leana Rueda y luego Claudia Ponte. Entonces, Gonzalo, lo invito por favor para que públicamente acá, y de ser posible, si puede encender la cámara, mejor cada uno de los que va a intervenir acá. Buenas tardes, Gonzalo, gracias por acompañarnos a pesar de las dificultades del día y la hora, pero era importante hacer este espacio en esta semana. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. Gracias, Eugenio. Bueno, y muy amables a Rodrigo y a Félix, absolutamente clara la disertación. Por pura ignorancia y simplemente por conocer, si se quisiese cambiar de operador para mirar otra posibilidad, ¿cómo es ese proceso para lograrlo? O sea, es una votación donde intervienen quién lo designa, cómo se hace eso. ¿Va, Félix? Diga, Rodrigo. No, pues si quiere, el tema, el operador se estableció en consenso con los suscriptores del convenio, ¿correcto? De acuerdo. De tal manera que si hubiese un cambio de operador, pues tendría que hacerse también en consenso de los suscriptores del convenio, ¿no? Porque es un acuerdo de voluntades. Ayer alguno de los expositores decía que en lo público no hay acuerdo de voluntades, y por supuesto que hay acuerdo de voluntades, y el planteamiento al que se pretendió llegar, que el convenio tenía que quedarse igualitico sin ningún, no importa lo que pasara, pues tampoco es tan así. Entonces yo creo que si hay un acuerdo de voluntades entre los suscriptores del convenio para resolver el asunto y que el convenio no se acabe, o si hay el convencimiento de INVIAS que puede hacer un último intento con IDESAN, pues sería la otra opción. ¿Por qué lo pregunto, Rodrigo? Porque es que
Es muy claro que si estamos haciendo este esfuerzo es porque se quiere lo mejor para la región y está claro que mientras los recursos permanezcan acá y se puedan dirigir correctamente, se va a poder hacer rendir más esa plática para beneficiar a la región, siendo algo tan sencillo y tan claro de entender. Y si definitivamente la condición que se pudiera pensar se está imponiendo por parte del INVIAS es cambiar de operador y lo que se quiere efectivamente es el beneficio de la región, pues yo vería como muy sencillo hacer el cambio de operador, que es una condición que no me parece que sea de ninguna manera, digamos, no viable, porque pues en el caso del área metropolitana perfectamente puede armar la infraestructura y la logística que necesite para manejar el convenio. Entonces no entiendo esa parte, porque si es un acuerdo de voluntades, pues lo mismos que designaron pues no sé, el peso de las votaciones, exactamente, porque no recuerdo pues esa gráfica que Félix puso de quienes integraban el convenio y quienes tienen voto, pues yo vería ahí como una mayoría posible para hacer cambio de ese operador. O sea, yo no entiendo de pronto algunos intríngulis de lo que eso implica, pero lo veo así con esa claridad. Que en este caso pienso que es lo deseable, porque ya la confianza está perdida prácticamente con el tema del IDESAN. Ahorita se puede resolver probablemente el tema de la licitación, pero quedan muchos años por delante para seguir manejando este convenio, y ese es un relacionamiento que seguramente no va a restablecerse tan fácilmente. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Mario Humberto Torres, por favor. Tienen la palabra. Bueno, pues Eugenio, pues no la había pedido, pero pues simplemente agradecer las exposiciones que fueron muy claras, muy concisas. Yo obro como veedor de la Cámara de Comercio en la obra de la Salle de Aeropuerto, que tiene también sus particularidades y sus problemáticas, y de todas maneras, ya que no se ha nombrado aquí, es parte de lo que nos incluye de que prácticamente la oreja del retorno de Coca-Cola ya no se va a hacer porque hubo problemas prediales y hubo problemas de diseño, entonces lo sacaron del proyecto y no se sabe cuándo se vaya a ejecutar. Simplemente esta información por ahora y mis felicitaciones por este foro. Muchas gracias. Perfecto. Listo. En su orden aparece entonces Leana Rueda, tiene la palabra. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. No, yo solamente quería hacer un complemento a la intervención del ingeniero Rodrigo, y es el siguiente. Es que se menciona al Instituto Nacional de Vías como si fuese el único que ha hecho la solicitud de liquidación del convenio. De hecho, de manera previa, en un oficio del 19 de octubre de este año, la Agencia Nacional de Infraestructura, que también hace parte del convenio y hace parte del comité directivo con voz y voto, solicitó también la liquidación del convenio y que la culminación de las obras debe ser asumida del nivel central. Entonces, estamos hablando que en este momento las dos entidades del componente nacional están solicitando pues, una solución a la problemática que se está dando. Era esa solamente la intervención al respecto. Muchas gracias. A usted, muy amable por acompañarnos. Claudia Ponte. Gracias, Luis Eugenio. Mira, primero disculparme porque estoy sin cámara en PC de base, pero tengo tres inquietudes que me parecen importantes para el camino o el escenario que se esté proponiendo que se deban contemplar. Uno, frente a la continuidad de la contratación o del proceso contractual más bien, las pólizas de seriedad de las ofertas presentadas, qué vencimiento tienen y si por estas situaciones anómalas puedan estarse venciendo en el camino, la seriedad de las ofertas, porque las ofertas tienen un periodo de esas pólizas de seriedad, no de las ejecuciones, para participar en el concurso. Otra pregunta tiene que ver con que en el año 2018 la calificadora de riesgos Value and Risk Rating S.A., calificadora de valores y riesgos, le asignó una calificación BB+ o BBB+ a IDESAN,
para participar en este proceso del convenio 1113 de 2016, siendo la categoría más baja de grado de inversión, pero también una capacidad básica para pagar intereses y capital en el momento en que asuma el endeudamiento por infraestructura y paralelamente se haga la recolección de recursos por peajes. Lo que presenta esa calificación BB+, es que es la más vulnerable para cualquier acontecimiento adverso que pueda tener la ejecución. Y ello pues me lleva a mirar que el compromiso de IDESAN es actualizar, corregir, ajustar y elaborar estudios, diseños y obras necesarias para el cabal cumplimiento de este convenio. Es decir, en el camino cualquier anomalía que genere una adición de recursos y de endeudamiento, ¿la soportaría el IDESAN? Es una pregunta que yo me hago y le hago a la mesa y a nuestros compañeros de la sociedad. Y la otra parte que tengo la inquietud, que de pronto no la escuché tal vez, es que se contempló en el convenio la conformación, además del comité directivo, de una unidad de apoyo técnico, jurídico y financiero dependiente de la gerencia. Es importante, además de que sabemos que el IDESAN es un instituto descentralizado de la Gobernación de Santander y cuya cabeza es colocada por el gobernador, es saber ese equipo y es coherente con lo que hace poco mencionaba el ingeniero Félix Jaimes, ese equipo, qué conocimiento realmente tiene, qué experticia para conformar esa unidad de apoyo técnico, jurídico y financiero, y si pudiera ser también una de las opciones que se reformara, se recompusiera ese equipo también en el camino. Muchas gracias. Eran esas las inquietudes. No sé si el ingeniero Félix, el ingeniero Rodrigo tengan respuestas al respecto. Gracias. Gracias, Claudia. Muy buenas noches. Mire, en primer lugar, pues comentarle con respecto a la calificación del riesgo, que Da Vivienda, que era una institución financiera que ya había aprobado un crédito por 100.000 millones de pesos, en los últimos meses manifestó que no lo hacía, retiró ese crédito y desde luego las otras instituciones que hace un tiempo se peleaban por dar los créditos, hoy no aceptan créditos de IDESAN, posiblemente por esa calificación y por los problemas que hemos tenido con los peajes. Eso de una parte. Ahora, de otra, definitivamente sí, el comité técnico que debía respaldar las decisiones de IDESAN, el sistema que se venía utilizando se modificó en la actual administración. O sea, en la anterior administración departamental y en la anterior administración de IDESAN, las personas que se iban a nombrar, tanto técnica como jurídicamente, sus hojas de vida eran presentadas al comité directivo y en el comité directivo incluso se les entrevistaba para tomar la decisión de nombrarlos en IDESAN y los convenios y los contratos se hacían relativamente, o las CPS a largo plazo. Eso en buena parte también por la pandemia y porque no hubo reuniones, se cambió y se empezó a nombrar gente que no había sido examinada por el comité directivo. Y desde luego esa fue una de las primeras observaciones que yo hice en la ejecución del convenio, que no se estaba respetando el sistema que se venía utilizando en el nombramiento del equipo técnico. Con respecto yo quería llamar la atención con respecto a las preguntas que hizo Gonzalo Jaimes. Los integrantes, los firmantes del convenio son el INVIAS, el departamento, el municipio, la Aerocivil y la ANI. O sea, son 5 instituciones de las cuales hay 3 del nivel nacional, que es la ANI, que ya manifestó que, como lo anotó Leana, que se debe liquidar el convenio. El INVIAS, que desde luego ha liderado que se liquide el convenio. Y la Aerocivil, que no se ha pronunciado todavía, que son del nivel nacional. Y está el departamento y a nivel local también el municipio, que forman parte de ese convenio. Entonces, es entre ese comité directivo que tiene voz y voto quienes decidirán la suerte del convenio y están asistiendo con voz y voto, pues lógicamente con voz pero sin voto, Pro Santander y la Sociedad de Ingenieros.
Gracias, Félix. Sin embargo, ahí me queda, qué pena, Luis Eugenio, una pregunta chiquitica. Si eso se diera la posibilidad de cambiar de operador del convenio, ¿este proceso licitatorio tocaría simplemente terminarlo y sacar otro? Esa pregunta no estoy en capacidad de responderla. No sé qué se haría, la verdad. Listo, Félix, gracias. Qué pena, muy amable. Hay una cosa que es muy importante y es que no se vaya a perder la figura de pagar con recursos de peaje obra pública. Porque es que en los antecedentes, no lo comentó Félix, pero se tuvo la posibilidad de hacer una concesión y los que estaban planteando o una PP querían un peaje más. Querían un peaje más tiempo y más kilómetros. Entonces, yo creo que ocurra lo que ocurra, hay que buscar la forma de que esta figura se mantenga, porque es que con las discusiones que se han venido teniendo sobre las concesiones y sobre la efectiva colocación de los recursos de los privados, es bien interesante que esta figura se proteja. Y la figura es excelente, excelente. Es decir, usted está utilizando recursos de peaje, con esos recursos de peaje, apalancando una plata y con eso hace obra pública, a precio de obra pública y no a precio de concesión, que es carísima y resulta que los concesionarios se están dando a veces sus mañas para no tener que colocar los recursos que efectivamente dijeron que colocarían, pero el gobierno tampoco hace las reclamaciones de desequilibrio económico en favor del Estado. Gracias. Perfecto. ¿Alguno más de nuestro respetable público desea resolver alguna inquietud o quiere hacer alguna pregunta? Perfecto. El silencio es muy diciente. Yo quería hacer un comentario final, Luis Eugenio. Por favor. A ver si, como anotaba Rodrigo, cuando se liquidó la concesión, la ANI trajo a varios proponentes, a varios concesionarios de otras partes a que evaluaran cuánto se necesitaba para poder asumir el rollo que teníamos acá de una concesión abortada. Y lo primero que ellos hicieron después de que hacían una visita, evaluaban las obras, era que se necesitaba colocar otro peaje en la subida al barrio Kennedy, en la entrada a Bucaramanga. Y eso lo dijeron más o menos unos 4 o 5 concesionarios que vinieron. De otra parte, la figura, que es una figura, como bien anota Rodrigo, bien interesante porque prácticamente genera una economía interna que los mismos habitantes que pagan peajes a su vez tienen oportunidades de trabajar en el desarrollo de las obras. Eso ha sido una figura que han estudiado en otras regiones para utilizarlas y no simplemente entregarle a un gran concesionario la ejecución de las obras. Y la verdad es que si aquí perdemos esa oportunidad, pues va a abortar esa opción para otras regiones. Y también me parece necesario comentar la propuesta del representante a la Cámara por Santander, donde simplemente dice que los peajes se deben colocar cada 150 kilómetros, como si los peajes se colocaran al azar, o sea, por capricho, a 150 kilómetros, sin tener en cuenta ni el CAPEX, ni el OPEX, ni las proyecciones financieras, ni absolutamente nada. O sea, es casi una propuesta no solo insólita, sino casi ridícula, haciendo ese tipo de propuestas, sino acudiendo, entre otras, por ejemplo, a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros para que le digan por qué es que se coloca un peaje y de dónde se deben respaldar los recursos
para qué obra, las obras que se deben hacer. Y por último, ahora sí de verdad, me parece que es bueno también empezar a estudiar a efectos de descongestionar los peajes, que se tenga en cuenta otra fuente de ingresos, que es la valorización. O sea, todos en Colombia sabemos que las zonas suburbanas son de futuros urbanizadores, o sea, que son tierras que desde luego se pueden desarrollar a mediano o a largo plazo. Si el Estado construye unas obras que les van a permitir que se desarrollen esas tierras, es lógico y es equitativo que se cobrara una parte, así fuera solo una parte, de la valorización que generan esas obras. Eso es equidad y no, que no solo paguen la ejecución de las obras quienes usan las vías, sino quienes se valorizan con la ejecución de esas obras. Por ejemplo, el caso típico, el caso clásico en Antioquia, estamos viendo una inversión en concesiones de casi 16 billones de pesos, las obras que todos vimos que se están haciendo en Antioquia, valorizando enormes cantidades de tierra, y son recursos de todos los colombianos, y sin embargo pagan esas obras solo quienes usan las vías y no quienes se les valorizaron las tierras. Eso es clásico, especialmente en el Valle del Cauca y en Antioquia. Es aberrante, es aberrante. Es un enriquecimiento de tierras de gente rica con recursos de todos los colombianos. Gracias, muy amable. Eso es absolutamente cierto, y la valorización tiene que contribuir para que los peajes puedan bajar. Pero además, el tema de los 150 kilómetros es tan loco que ¿cuánto tendrían que pagar los pocos carros que usan los 150 kilómetros? Entonces, el peaje, es decir, el valor que habría que pagar por peaje, porque la obra la van a financiar entre tan poquiticos carros, que es absolutamente imposible. Eso me hace acordar de algún alcalde cuando me dijo que había conseguido interventores al 2% del valor de la obra. Le dije, no, pues lo están robando, es mejor que los quite. Entonces los consigue gratis, pero pagarlos al 2 es mejor no tenerlos, porque esa plata se lo están robando. Entonces, Listo. acá este cuento de los 150 kilómetros es un cuento chino, pero es un cuento lamentablemente oportuno, y que la gente cae y puede conseguir boticos. Eso es lo más lamentable. Hay la pregunta de las pólizas de Claudia. Pues sin duda alguna, en este momento deben estar vigentes las pólizas de seriedad, pero si eventualmente llegaran a por lograrse vencer, eso se les solicita a los oferentes que las renueven, y eso no tiene inconveniente porque la expectativa de ganar está de tal manera que eso no tendría mayor problema. Perfecto. Leana, por favor, tiene la palabra. Listo, no, muchas gracias. No, yo solamente quería intervenir para una cosa, y es decir, y esto lo digo yo en todos lados, este convenio hasta hace un mes aproximadamente era un convenio único en su especie. Éramos el único convenio que tenía la oportunidad de utilizar dineros del peaje para construir obras. Entonces, hasta hace un mes que salió el proyecto de vías del Samán, que digamos es como un hijo de este modelo. Y es un proyecto único, y es una oportunidad que se tiene desde la región, y la tenemos acá, de demostrar que las entidades públicas pueden hacer proyectos tipo concesión, que tiene unas ventajas grandísimas, y que solamente voy a enumerar dos.
y es que se pueden hacer la misma cantidad de obras con casi, no voy a decir la mitad del tiempo, pero sí unas 3/4 partes del tiempo, y con una inversión mucho menor. Entonces, desde el Instituto Nacional de Vías, ha sido un modelo que ha gustado mucho y que está todo el interés por mantenerlo, por hacerlo bien, porque esto podría ser el futuro de la gestión de proyectos viales en el país. Entonces estamos ante una oportunidad muy grande, pero hay que hacerla bien. Gracias, Lean. Gratitud para todos ustedes que nos han acompañado. Las dificultades del día viernes, no fueron impedimento para que pudiésemos desarrollar el evento en la jornada de hoy. Era muy importante para la junta directiva de nuestra Sociedad Santanderiana de Ingenieros poder realizar este conversatorio, dar unas claridades técnicas sobre lo que está sucediendo acá, y los esperamos en nuestros próximos cafés con ingenieros y en la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Gratitud para todos ustedes que con paciencia y buena capacidad de escucha atendieron a nuestros socios vitalicios, al ingeniero Jesús Rodrigo Fernández y al ingeniero Félix Antonio Jaimes. Gratitud para nuestros conferencistas y muy amables. Muy buena noche para todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas Muy noches, muy amables. Buenas Ingenieros. Buenas noches y felicitaciones. Gracias. Gracias. Estar dentro del colegaje, eso es una dicha. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.